¿Alguna vez sentiste que tu lugar te era negado, a pesar de haberlo construido? En el corazón bullicioso de una metrópolis que nunca duerme, donde los rascacielos se elevaban como sueños cristalizados, perforando el velo de nubes grises que hoy se cernía sobre la ciudad, se alzaba el Legado Dorado, un hotel boutique de lujo que trascendía la mera definición de un edificio. No era solo ladrillo y cristal, sino el testimonio viviente de una visión inquebrantable, la materialización de años de esfuerzo, y la personificación de un ideal. Su fundadora y CEO, la doctora Nia Amara, una mujer afrodescendiente de mirada penetrante que parecía ver más allá de lo evidente y una sonrisa cálida capaz de desarmar cualquier prejuicio, lo había concebido como un santuario de elegancia sin pretensiones y un faro de inclusión genuina, un bastión donde cada detalle, desde el arte meticulosamente curado que adornaba sus paredes, con piezas que contaban historias de resiliencia y belleza, hasta el aroma personalizado de sándalo y jazmín que impregnaba sutilmente el aire, hablando de un lujo discreto y acogedor, susurraba su historia personal y su incansable lucha por alcanzar la excelencia. Era una tarde lluviosa y gris, el cielo plomizo derramaba una llovizna persistente sobre los tejados y las calles ya saturadas, pero el interior de El Legado Dorado irradiaba una calidez ámbar, un resplandor dorado que se reflejaba en los pulidos suelos de mármol y en los detalles dorados de la decoración, creando un refugio de confort y sofisticación. El suave murmullo de las conversaciones, como un río tranquilo, se mezclaba armoniosamente con el tintineo discreto de la cristalería en el bar, un sonido casi imperceptible pero constante, y las melodías melancólicas y envolventes de un piano de cola que flotaban desde el salón principal, una banda sonora etérea que acariciaba los oídos y el alma. Nia, impecablemente vestida con un traje de seda de corte impecable que resaltaba su figura esbelta y elegante, entró al lobby, sus hombros ligeramente encorvados por el peso de un viaje agotador y una reunión crucial que acababa de concluir. Su único deseo, en ese instante, era ascender a la privacidad y el silencio de su suite, anhelando un breve respiro para recargar sus energías antes de su próxima cita ineludible. Sus tacones, de un cuero suave y lustroso, hacían un suave y rítmico clic sobre el pulido mármol, un sonido que para ella no era solo el eco de sus pasos, sino una metáfora auditiva, la representación sonora de cada paso firme, cada obstáculo superado, cada peldaño escalado en su ascenso hasta la cima de su propio imperio. Sin embargo, el ritmo constante y tranquilizador de sus pasos se vio abruptamente interrumpido, como una melodía que se detiene en seco, por la figura imponente de un guardia de seguridad, un hombre de complexión robusta que parecía una pared de músculos y un rostro impasible, tan inexpresivo como la piedra, que se interpuso en su camino. A su lado, la jefa de recepción, una mujer rubia de sonrisa perfectamente ensayada, una máscara de cordialidad que no alcanzaba a disimular unos ojos fríos y calculadores, se acercó con una pose de autoridad forzada, casi teatral, como si representara un papel. «Disculpe, señorita», dijo el guardia con una voz plana, desprovista de cualquier matiz o emoción, tan monótona como el tic-tac de un reloj. «Necesitaremos que se identifique y nos explique su presencia aquí. No la tenemos registrada como huésped ni como personal». La microexpresión de desdén, un fugaz y casi imperceptible rictus de desprecio que cruzó el rostro de la jefa de recepción, fue tan efímera como un parpadeo, pero no pasó desapercibida para Nia, acostumbrada, por años de experiencia y de enfrentarse a sutilezas raciales, a leer entre líneas, a descifrar los mensajes no verbales que otros intentaban ocultar. Era un presagio, un escalofrío que le recorrió la espalda, una advertencia silenciosa de que algo profundamente perturbador estaba a punto de ocurrir, algo que desafiaría no solo su paciencia, sino su propia identidad dentro de los muros que ella misma había erigido. Comenta de dónde nos asiste y toca en INSCREVERSE, ahora, es de gratis y no sales del video. Nia, con una mezcla inicial de sorpresa genuina por la audacia de la interrupción, y una punzada de incredulidad que empezaba a instalarse en su pecho, sonrió ligeramente, una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora, pensando que todo aquello no era más que un simple malentendido, una confusión de identidades que se aclararía con una palabra. «Soy la doctora Amara, la CEO de este establecimiento», respondió con calma, su voz resonando con una autoridad inherente, una cualidad innata que no necesitaba ser impuesta, sino que simplemente existía, llenando el espacio con su presencia. Extendió una mano, con un gesto pausado y confiado, para sacar su tarjeta de identificación corporativa, que llevaba el logo distintivo de El Legado Dorado, un emblema que ella misma había diseñado con tanto esmero, y su título, una prueba irrefutable de su posición.
Pero antes de que sus dedos pudieran siquiera rozar la superficie de la tarjeta en su bolso, la jefa de recepción, con una celeridad casi alarmante, intervino con un tono condescendiente, casi maternal, una dulzura falsa que ocultaba un filo de acero. «Comprendo, señorita», dijo con una inclinación de cabeza que parecía una burla, «pero no tenemos a ninguna doctora Amara en nuestra lista de ejecutivos hoy. Además, su vestimenta no parece la adecuada para un huésped de nuestro calibre, y mucho menos para una ejecutiva. Por favor, necesitamos que abandone las instalaciones». Cada palabra, pronunciada con una cadencia deliberadamente lenta, se sentía como una bofetada helada en el rostro de Nia, una afrenta directa a su dignidad y a su trabajo. La mención de su vestimenta no adecuada resonó con una resonancia racial y de clase que Nia había experimentado incontables veces, una forma sutil, pero innegable, de descalificarla por su apariencia, por su piel, por su simple existencia en un espacio que, irónicamente, le pertenecía. El aire en el lobby pareció volverse denso, pesado, como si una manta invisible hubiera caído sobre todos los presentes, sofocando los sonidos y las respiraciones. El suave murmullo de las conversaciones, que antes llenaba el espacio, se apagó por completo, dejando un silencio tenso y expectante. Algunas cabezas, atraídas por la inusual confrontación, se giraron con lentitud, sus ojos fijos en la escena, la curiosidad mezclada con una incómoda anticipación. Nia sintió una oleada de incredulidad que le nubló la vista por un instante, seguida de una indignación helada que le recorrió cada fibra de su ser. ¿En su propio hotel? ¿Ser juzgada por su apariencia, por el color de su piel, por aquellos a quienes ella misma había contratado, a quienes había dado una oportunidad, a quienes había empoderado? La humillación se convirtió en un nudo apretado y doloroso en su garganta, tan constrictivo que apenas le permitía respirar, una sensación amarga que le quemaba por dentro. Pero sus ojos, aunque momentáneamente velados por el impacto inicial y la punzada de dolor, pronto se endurecieron con una determinación inquebrantable, como el acero forjado al fuego, reflejando una voluntad que se negaba a doblegarse. «Les aseguro que hay un grave error», insistió, su voz, que antes había sido tranquila, ahora con un matiz de acero, una firmeza que no dejaba lugar a dudas. «Soy la propietaria. Y exijo hablar con el gerente general de inmediato». Su demanda resonó con una autoridad que desafiaba la condescendencia, una promesa silenciosa de que esta afrenta no quedaría impune, y que el destino de quienes la habían humillado estaba a punto de cambiar drásticamente. El guardia, sin mediar palabra, con una frialdad mecánica que lo hacía parecer una extensión de la voluntad de la jefa de recepción, la tomó firmemente del brazo. Su agarre fue tosco, desconsiderado, apretando la delicada tela de su traje de seda, arrugándola bajo la presión de sus dedos rudos. Nia sintió la presión física, la invasión de su espacio personal, pero más allá de eso, sintió la injusticia física, la agresión simbólica de ser manoseada y arrastrada en su propio dominio. Un escalofrío helado, no solo por la temperatura del ambiente, sino por la indignación que le recorría la espalda, le erizó la piel. Las miradas de los pocos huéspedes que presenciaban la escena, variaban de la curiosidad indiscreta a un disimulado desinterés, algunos volteando la cabeza rápidamente, fingiendo no ver, mientras que en otros, Nia percibió una sutil satisfacción apenas velada, un brillo en los ojos que delataba un placer oculto ante su humillación. Era un eco, un recordatorio doloroso y vívido, de las innumerables veces que había tenido que luchar por su lugar en el mundo, por su voz en mesas donde se le negaba la palabra, por su dignidad en entornos que la subestimaban o la denigraban por su piel. Cada vez que había tenido que demostrar su valía, superar el doble de obstáculos, soportar el peso de las expectativas bajas y los prejuicios arraigados. La jefa de recepción, con una sonrisa de suficiencia apenas contenida en sus labios, una mueca que revelaba su triunfo momentáneo, asintió al guardia, una señal tácita para que continuara con su acción, para que la sacara de allí. Era una confirmación silenciosa de que la humillación era deliberada, parte de un plan, y no un mero error. El silencio en el lobby se hizo más profundo, denso, como si el aire mismo contuviera la respiración, anticipando el inminente desenlace de aquella escena que ya se grababa en la memoria de los pocos testigos. El corazón de Nia latía con una furia fría, cada pulsación un recordatorio de la injusticia y de la determinación que ahora comenzaba a cristalizarse en su mente, la promesa de que esta situación no sería el final, sino el catalizador de algo mucho más grande, algo que ellos ni siquiera podían imaginar. Con cada paso forzado hacia las imponentes puertas giratorias de bronce, que se alzaban como un portal ineludible hacia el exterior,
Nia sintió el peso abrumador de la historia que la precedía, la injusticia sistémica que, a pesar de sus logros monumentales, seguía persiguiendo a su gente, incluso en los pináculos más altos del éxito y la prosperidad. Cada empujón del guardia, cada giro de las puertas, era un recordatorio de las barreras invisibles pero palpables que aún existían, incluso dentro de las paredes que ella misma había construido con su sudor, su visión y su capital. El estruendo sordo y resonante de las pesadas puertas de bronce al cerrarse tras ella, no solo retumbó en el amplio y ahora casi desierto lobby, sino que vibró en lo más profundo de su ser, un eco ensordecedor que se alojó en sus huesos, en cada fibra de su alma, sellando un momento de profunda humillación. Era el sonido de una exclusión forzada, el cierre simbólico de un capítulo, pero también el inicio de una nueva y feroz determinación. El aire exterior, frío y húmedo cargado con el olor a asfalto mojado y el aroma terroso de la lluvia, contrastaba brutalmente con el lujo cálido y envolvente que acababa de serle negado, con la opulencia de la que había sido despojada de forma tan cruel e injusta. La lluvia fina, casi imperceptible al principio, comenzó a caer sobre su rostro, mezclándose con las lágrimas de una ardiente vergüenza que le quemaba la piel y la furia contenida que ahora la consumía desde adentro, una rabia gélida pero poderosa que se negaba a ser sofocada. Su exquisito traje de seda, antes impecable, se pegaba ahora a su piel, empapado por la llovizna, y el peso de la humedad se sentía como una carga adicional sobre sus hombros, una metáfora tangible del peso de la injusticia. Sus delicados tacones se hundían ligeramente en los charcos que se formaban en la acera, y el sonido de sus pasos, antes rítmico y confiado, ahora era un chapoteo ahogado, un sonido de derrota momentánea. Miró el reflejo distorsionado de las luces del hotel en el pavimento mojado, un mosaico de colores borrosos, que representaban la visión de un sueño ahora empañado por la cruda realidad. La sensación de ser observada, incluso en la soledad de la calle mojada, la invadió, un eco de las miradas de desinterés y satisfacción que había percibido dentro. En ese instante, de pie bajo la lluvia, con el frío calándole los huesos, Nia no era solo la CEO exitosa y visionaria, era una mujer humillada, despojada de su autoridad y su dignidad en su propio dominio. Y la pregunta de qué vendría a continuación flotaba en el aire gélido, una incertidumbre cargada de un potencial explosivo. Pero en esos 9 minutos siguientes, mientras el aguacero persistente y monótono continuaba limpiando las calles de la ciudad, arrastrando consigo la suciedad y el polvo, como si también quisiera lavar la indignidad que acababa de presenciar, un torbellino de decisiones estratégicas, frías y calculadas, se desató con una velocidad asombrosa en la mente brillante de Nia. El impacto inicial de la humillación se transformó, no en desesperación, sino en una claridad cristalina, una lucidez feroz que agudizó cada uno de sus sentidos, y puso en marcha un plan. Su teléfono, ese pequeño dispositivo que siempre llevaba consigo, dejó de ser un simple comunicador, para convertirse en un arma formidable, una extensión de su voluntad y su poder. Con dedos rápidos y precisos, marcaba números, enviaba mensajes concisos, sus palabras cargadas de una urgencia contenida. Su red de contactos, forjada con años de superar obstáculos, de construir alianzas basadas en la confianza y el respeto mutuo, se activó de inmediato, cada llamada, cada mensaje, una pieza en el complejo rompecabezas que estaba armando. Los nombres de abogados, de contactos en los medios, de miembros de la junta directiva, desfilaban por su mente, cada uno con un propósito específico en su inminente contraataque. Las cámaras de seguridad, que ella misma había mandado instalar en cada rincón del hotel, con la previsión de una visionaria que no dejaba nada al azar, se convertían ahora en testigos irrefutables, en los ojos imparciales que habían capturado cada detalle de la injusticia, cada microexpresión de desdén, cada gesto de humillación. Las imágenes de su propia expulsión, grabadas en alta definición, serían la prueba definitiva, la verdad incuestionable que desmantelaría cualquier intento de negación o de manipulación. La humillación que la había quemado por dentro, que había amenazado con consumirla, se transformó en una fuerza motriz imparable, una energía gélida pero poderosa, una resolución fría y calculada que la impulsaba hacia adelante con una determinación inquebrantable. No era solo sobre ella, no era un simple agravio personal. Era sobre cada persona que alguna vez había sido minimizada, excluida, o negada su lugar, en una mesa, en una sala, en una sociedad que a menudo se resistía a reconocer el valor de quienes no encajan. La doctora Amara entró, y cada fibra de su ser era un rayo que cortaba la densa quietud. No era solo una mujer volviendo a un edificio,
Era la marea volviendo a reclamar su orilla, la tierra hirviendo antes de un volcán. Sus ojos, antes velados por la humillación de la lluvia y la indignación, ahora brillaban con una claridad gélida, la de quien ha visto el abismo y ha decidido no caer. Era la calma antes de la tormenta perfecta, y en el lobby, nadie se atrevía a respirar, conscientes de que el aire mismo estaba cargado de electricidad. ¿Qué tipo de justicia se serviría en este santuario, ahora profanado? ¿Alguna vez sentiste el poder de la verdad cuando todo el mundo intentó callarte? Esta no era solo una confrontación, era una declaración, un recordatorio brutal de que el verdadero poder reside en la convicción y en la historia que se niega a ser borrada. La jefa de recepción, con su sonrisa ahora petrificada en un gesto de incredulidad y un leve temblor en las manos, intentó recuperar la compostura. «Señorita, doctora Amara», balbuceó, el cambio de tratamiento apenas audible, pero cargado de un miedo incipiente. «Creímos que había un error. Las apariencias, a veces engañan». Su voz se arrastró, un intento desesperado de justificar lo injustificable, de minimizar la ofensa. El guardia, aún más rígido, miraba fijamente al frente, sus músculos tensos, comprendiendo que la situación había dado un giro irreversible. Nia no le concedió ni una mirada, su atención estaba fija en la jefa de recepción, sus ojos perforándola con la intensidad de un láser. «Las apariencias», replicó Nia su voz baja, casi un susurro, pero con una resonancia que llenaba cada rincón del vasto lobby, «a veces revelan más de lo que la gente quiere admitir. Revelan prejuicios, revelan desprecio, y aquí, en *mi hotel, esas son las únicas apariencias que no toleraré». La jefa de recepción sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda, una punzada de terror. ¿Cómo había podido volver tan rápido? Y con esa aura. Esto no era posible. Un miembro del personal de seguridad, con una urgencia que no disimulaba el pánico, se acercó a la jefa de recepción, susurrándole algo al oído. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y el color abandonó su rostro. Nia simplemente levantó una mano, un gesto pequeño pero definitivo, y un técnico apareció en el lobby, proyectando en la pantalla gigante de la pared, generalmente usada para anuncios de eventos de lujo, las imágenes nítidas de las cámaras de seguridad. La escena se desplegó ante los ojos de todos. La entrada de Nia, la interrupción del guardia, la microexpresión de desdén de la jefa de recepción, la humillación verbal, el agarre tosco, su expulsión bajo la lluvia. Cada fotograma era un golpe, cada segundo una acusación irrefutable. El silencio se hizo más denso, casi doloroso. La jefa de recepción intentó hablar, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. El guardia, antes impasible, ahora mostraba un atisbo de sudor frío en la frente. Nia dejó que las imágenes hablaran por sí mismas, el eco de su propia humillación resonando en el silencio acusador del lobby, una historia contada sin palabras, pero con una fuerza devastadora. Cuando la proyección terminó, Nia hizo un gesto al técnico para que la detuviera en un fotograma clave, el rostro de la jefa de recepción, congelado en su sonrisa de suficiencia. «Estas imágenes», dijo Nia, su voz ahora una cuchilla afilada que cortaba el aire, «son la prueba irrefutable de que aquí, en mi Etapiampu, el legado dorado, mis principios de inclusión y respeto, han sido pisoteados por aquellos que deberían defenderlos. Y no es un error, es una elección». Se giró lentamente hacia la jefa de recepción, quien ahora se encogía sobre sí misma, las lágrimas asomando a sus ojos, pero ya era demasiado tarde. «Y para usted», continuó Nia, con una frialdad que helaba la sangre, que ha demostrado tal desprecio por mis valores y por la misión de este hotel, le informo que su contrato ha sido rescindido con efecto inmediato. Y usted, dijo, dirigiendo su mirada al guardia, que temblaba visiblemente, ha demostrado ser incapaz de proteger a quien debía, y ha actuado con una brutalidad inaceptable. Su empleo también ha terminado. El aliento colectivo del lobby pareció quedar suspendido. La jefa de recepción se desplomó contra el mostrador, sus rodillas cediendo, mientras el guardia se quedaba inmóvil, sus ojos vacíos. Nia no esperó una respuesta, no buscó disculpas. Simplemente se giró, su silueta imponente contra el resplandor ámbar del lobby, y ascendió los escalones principales con la misma gracia y determinación con la que había entrado, dejando atrás un rastro de silencio, y la innegable sensación de que el verdadero poder siempre encuentra su camino de vuelta a casa.
Si esa virada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos. El eco de las palabras de Nia resonó en el lobby, suspendiendo el aire en una quietud que se sentía casi sagrada. Los pocos huéspedes que habían sido testigos de la escena se miraron entre sí, sus ojos reflejando una mezcla de asombro y una comprensión profunda que iba más allá de la superficie. El personal restante, que hasta hace unos segundos había estado paralizado por la tensión, comenzó a moverse, pero con una cautela renovada, una deferencia no fingida hacia la figura imponente que ahora se alejaba, dejando tras de sí una estela de poder restaurado. La jefa de recepción, aún desplomada, y el guardia inmóvil, eran monumentos a la justicia innegable que se había servido, el crudo recordatorio de que la autoridad mal utilizada siempre encuentra su némesis. Una nueva atmósfera, una de respeto palpable y de la certeza de que la integridad había prevalecido, comenzó a instalarse en cada rincón de El Legado Dorado, prometiendo que, a partir de ese instante, las cosas serían diferentes. No dejes que esta historia pare aquí, comparte con alguien que necesita oír esto ahora. El silencio que dejó Nia no fue un vacío, sino un eco ensordecedor que se propagó por cada rincón de El Legado Dorado. La atmósfera del lobby, antes teñida de una falsa cordialidad, ahora vibraba con una verdad innegable, con la energía cruda de un poder que había sido subestimado, y que había regresado para reclamar lo que era suyo. La noticia de lo sucedido, de cómo la propia CEO había sido expulsada y luego regresado para reclamar su lugar con una fuerza inquebrantable, se extendió como un reguero de pólvora por cada pasillo, cada habitación, cada rincón del hotel, susurrada entre el personal, asimilada por los huéspedes. No era solo una anécdota, era una lección grabada a fuego en el corazón del personal, un recordatorio vívido de que los principios de Nia no eran meras palabras en una placa, sino el cimiento mismo sobre el que se levantaba aquel imperio, y que la lealtad y el respeto, antes dados por sentado, ahora se ganarían con cada gesto, cada interacción, cada decisión. Nia no se detuvo en la vindicación personal. Esa misma noche, desde la quietud de su suite, con la lluvia aún repiqueteando suavemente contra los cristales, inició una auditoría exhaustiva de cada proceso, cada política de contratación, cada interacción con el cliente. No solo buscaba erradicar el prejuicio visible, sino desmantelar las estructuras invisibles que lo permitían, las capas de sesgos inconscientes que se habían enquistado. Implementó programas de capacitación obligatorios sobre diversidad e inclusión, no como una formalidad, sino con sesiones interactivas que invitaban a la reflexión profunda, a desaprender viejas costumbres. Sin embargo, no todos acogieron el cambio con brazos abiertos. Surgieron resistencias sutiles, miradas de reojo, susurros en los pasillos, informes de personal que se sentía incómodo con las nuevas directrices. Algunos empleados, arraigados en viejas costumbres, veían la inclusión como una amenaza a su propia comodidad, un obstáculo más que una oportunidad. Nia lo percibía. No era solo la jefa de recepción o el guardia, era la inercia, la comodidad de lo establecido, la creencia arraigada de que, así siempre se han hecho las cosas, que se negaba a ceder. Una voz interna, casi un eco de las miradas que había sentido en el lobby, parecía susurrarle, asterisco. ¿Crees que un discurso o un vídeo pueden cambiar lo que está grabado en el corazón de la gente, lo que se ha transmitido de generación en generación? Asterisco. Era el verdadero adversario, la mentalidad que operaba en las sombras, más difícil de erradicar que cualquier individuo. Las semanas se convirtieron en meses, y la presión sobre Nia era inmensa. Las quejas veladas escalaron a sabotajes menores, reservas perdidas misteriosamente, comentarios negativos anónimos en redes sociales que parecían orquestados, una lentitud inexplicable en la implementación de nuevas iniciativas. Las reuniones con la junta directiva se volvieron tensas, con algunos miembros cuestionando la radicalidad de sus métodos, sugiriendo que estaba alienando a una parte de la clientela tradicional. Una noche, agotada, con el rostro hundido entre las manos y el aroma a sándalo y jazmín de su propia creación sintiéndose irónico en su desolación, Nia estuvo a punto de tirar la toalla. La fatiga la abrumaba, el eco de cada prejuicio enfrentado a lo largo de su vida resonaba en su mente, y la visión de un legado dorado verdaderamente inclusivo parecía una quimera inalcanzable, devorada por la resistencia invisible que se tejía a su alrededor. Pero justo cuando el peso de la derrota amenazaba con aplastarla, un recuerdo la golpeó con la fuerza de una revelación.
la sonrisa genuina de una joven empleada que había ascendido gracias a su programa de tutorías, la mirada de gratitud de un huésped que se sintió verdaderamente visto y valorado, la voz de su abuela, susurrando sobre la resiliencia y el propósito. No era solo un hotel, era un símbolo, una promesa para todos aquellos que habían sido invisibilizados. Se puso de pie, sus ojos, aunque enrojecidos por el cansancio, brillando con una luz renovada, una chispa indomable. La lucha no era solo por el legado dorado, sino por cada Nia que vendría después, por un mundo donde el lugar de uno no fuera negociable, donde la dignidad fuera un derecho, y no un privilegio. La visión resurgió, más clara, más brillante. Si estás sintiendo cada momento de este viaje, deja un corazón en los comentarios para que yo lo sepa. Ella no podía rendirse. No ahora. Con la visión clara y la determinación inquebrantable que había forjado en la tormenta, Nia no perdió ni un segundo. A la mañana siguiente, con el primer rayo de sol colándose por las nubes grises, convocó una reunión de emergencia con la junta directiva. El aire en la sala de juntas, usualmente formal y predecible, estaba cargado de una tensión palpable, una expectativa silenciosa. Algunos miembros la miraban con cautela, otros con una curiosidad apenas disimulada. Habían escuchado los rumores, las quejas veladas, los sabotajes, y esperaban una capitulación, una suavización de sus métodos radicales. Pero Nia, de pie ante ellos, no era la mujer agotada de la noche anterior. Era una fuerza de la naturaleza. Sus ojos, aunque todavía con el rastro del cansancio, brillaban con una luz inquebrantable, la de quien ha encontrado su propósito más profundo. Con una elocuencia que cortaba el aire como una hoja afilada, Nia no solo defendió sus principios, sino que presentó una visión audaz, un plan integral que iba más allá de la mera capacitación. Propuso un programa de mentoría inversa, donde los empleados de base con diversas experiencias guiarían a los líderes en la comprensión de las realidades de la inclusión. Habló de reestructurar las cadenas de mando para asegurar la representación en cada nivel, de invertir en comunidades desatendidas para fomentar el talento, y de transformar el legado dorado, no solo en un hotel, sino en un faro global de equidad y oportunidad, un modelo de negocio donde la excelencia y la inclusión fueran sinónimos. Los argumentos financieros eran sólidos, las proyecciones de impacto social, innegables. La resistencia inicial en la Junta se disolvió lentamente, reemplazada por una mezcla de asombro y una comprensión profunda. No era solo una propuesta, era un manifiesto, una promesa para el futuro. La decisión fue unánime. El apoyo de la Junta, inicialmente reticente, se solidificó en un compromiso inquebrantable. A partir de ese día, el legado dorado se embarcó en una transformación sin precedentes. Los programas de capacitación se volvieron experiencias inmersivas, no meros trámites. Las puertas se abrieron de par en par a talentos de todos los orígenes, y los pasillos, antes llenos de susurros de resistencia, comenzaron a vibrar con la energía de la colaboración y el respeto genuino. El aroma de sándalo y jazmín, que antes le había parecido irónico en su desolación, ahora se sentía como un abrazo cálido, una fragancia que permeaba cada rincón, recordándoles a todos que la verdadera riqueza de El legado dorado residía en la diversidad de sus historias y la unidad de su propósito. La sonrisa de los empleados era más auténtica, la conexión con los huéspedes más profunda. En cuestión de meses, El legado dorado no solo recuperó su brillo, sino que se convirtió en un referente internacional. Premios a la diversidad e inclusión se apilaron en su lobby, y su tasa de ocupación se disparó, atrayendo a una clientela que valoraba no solo el lujo, sino el significado detrás de él. La historia de Nia, la mujer que había construido un imperio solo para ser expulsada de él y regresar para reconstruirlo con una visión aún más grande, se difundió por el mundo, inspirando a millones. El legado dorado no era solo un hotel. Era un testimonio viviente de que la verdadera grandeza se mide no por los muros que construyes, sino por las puertas que abres. Es la prueba de que, incluso cuando el mundo intenta negarte tu lugar, tu convicción y tu propósito pueden forjar un legado que nadie podrá borrar jamás. ¿No crees que todos merecemos un lugar donde ser vistos, valorados y celebrados? El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. El legado dorado, bajo la visión inquebrantable de Nia, no era ya solo un punto en el mapa de una metrópolis.
se había transformado en un epicentro de cambio, un modelo viviente de lo que la inclusión y la equidad podían lograr. Su historia, la de una mujer que enfrentó la negación en su propio hogar para reconstruirlo sobre cimientos más sólidos, resonó en los corazones de aquellos que alguna vez se sintieron invisibles. En sus pasillos, el aroma de sándalo y jazmín, que antes susurraba lujo, ahora se entrelazaba con el perfume de la esperanza y la dignidad restaurada. Cada huésped que cruzaba sus puertas, cada empleado que sonreía con autenticidad, se convertía en parte de ese legado, un testimonio silencioso de que el verdadero poder reside en abrir caminos, no en cerrarlos. El horizonte de El Legado Dorado no era solo el amanecer de un nuevo día, sino la promesa de un futuro donde cada voz importara, donde cada persona encontrara su lugar, y donde la justicia, finalmente, pudiera florecer en cada rincón de la sociedad. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él, y ven a la próxima historia.